Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar de nueva cuenta en nombre de la ley. En esta ocasión nos encontramos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos la hospitalidad que nos ha brindado el director de esta facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación un destacadísimo jurista mexicano, destacado y respetado por el foro, por la judicatura, por la cátedra, por la academia. Me refiero al doctor José Ramón Cosío Díaz. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar con nuestro público para platicar de tantos temas interesantes, ahora que nuevamente te reincorporas a esta Facultad de Derecho. No, muchas gracias, de verdad, por la oportunidad. Estoy muy contento de haber vuelto a la facultad y desde luego de estar aquí en el programa para hablar de temas importantes. Muchas gracias por la invitación, Pepe. José Ramón, estuviste durante década y media, durante 15 años, ¿sí?, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ministro de nuestro máximo tribunal, donde el tema esencial es la protección de la Constitución. ¿Qué viste en esos años? ¿En qué han consistido los mayores abusos o los más frecuentes en contra de la Constitución? Y luego te haría la pregunta más adelante de qué asignaturas pendientes consideras que tenemos, donde tenemos que reflexionarlo para poder hacer propuestas, donde los legisladores tendrán que mostrar su imaginación, su imaginatividad para lograr concreciones, en fin. ¿Cómo ves? A ver, yo llegué a la Suprema Corte en diciembre de 2003. Fui a la primera sustitución, en ese momento salió el ministro Juventino Castro, al que sustituyó la ministra Luna Ramos, y el ministro Vicente Aguinaco, al que sustituí yo. Yo llegué en un momento, me parece muy interesante, de la Suprema Corte. Eran la mayoría personas de una mayor edad que yo, personas que tenían una formación mayoritariamente judicial, personas que habían hecho un intento que yo creo que les salió muy bien para lograr, no solo en el discurso, sino también en las prácticas y en la simbología, poner a la Suprema Corte en el concepto de un tribunal constitucional. Recordemos todos que en la reforma promovida por el presidente Zedillo en diciembre del año 94, la Suprema Corte de Justicia fue suprimida, se creó el Consejo de la Judicatura Federal y el 1 de febrero de 1995 volvió a establecerse esa Corte. Yo creo que los ministros se dieron cuenta que necesitaban reconstituir la legitimidad para no quedar como la Corte Zedillo o la Corte que promovió el presidente Zedillo, cualquier narrativa que se pudiera utilizar. Y ellos, me parece que hicieron un esfuerzo, insisto, muy importante, comenzaron a relacionarse con las Cortes Constitucionales del mundo, a cambiar las prácticas del Tribunal Constitucional y sobre todo a desarrollar dos mecanismos que se habían establecido, uno y otro se había empleado en la reforma de 94, que eran las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Yo cuando llego entonces, los ministros habían hecho un gran trabajo exploratorio y definitorio de las cuestiones procesales, orgánicas, competenciales de las controversias y las acciones. Ese es un momento muy interesante. Y yo cuando llego creo que hay un momento segundo que empieza el auge de los derechos humanos. Hoy en día las personas que estén viendo el programa pensarán que los derechos humanos siempre han estado con nosotros y esto no es así. Tuvimos un concepto de garantías individuales mucho más restringido, los derechos políticos no se consideraban como derechos fundamentales, estábamos en un proceso también de cambio y yo creo que mucho de esto se produjo hacia finales del periodo del propio presidente Zedillo cuando México acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana. Se somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Yo creo que ahí empieza un proceso que para mí sí fue muy importante y creo que me permitió
junto con otros ministros, empezar a desarrollar el tema de los derechos humanos. Entonces creo que son como dos grandes etapas. Yo la pondría 1994, 2003, 2004 por ahí, y después hacia finales de la década de los 2000 empieza este auge extraordinariamente importante, de verdad, en materia de derechos humanos, donde hoy se encuentra la Suprema Corte. La pregunta que me hacías, Pepe, es muy interesante. ¿Qué es lo que yo vi? A ver, las personas piensan cuando van a la Corte que una parte muy importante de nuestro trabajo, lo estudian, tiene que ver con violaciones a derechos humanos. Y realmente esto es verdad, pero de una forma indirecta. Creo que lo que la Corte hace es definir las competencias de buena parte de las autoridades del país. Las federales frente a las locales, sean estas estatales, municipales de la Ciudad de México, la división de poderes, los órganos constitucionales autónomos entre sí. Es decir, eso es creo que lo que hace mucho trabajo. Y lo que nos preguntan a la Corte, o preguntan a la Corte para quienes están ahí ahora elaborando, es: ¿este acto de autoridad viola o no mis derechos, pero en razón de si tiene o no tiene competencias esa autoridad que lo emitió para afectar? Yo creo que esto es, de veras, yo he calculado el 70, el 80% de la actividad de la Corte. ¿Cómo lo plantean los particulares? A partir de la violación de un derecho humano. ¿Cómo lo plantean las autoridades? A partir de la violación o del desconocimiento de una competencia. Creo que esa es una parte central del trabajo que hace la Corte. Es decir, esencialmente temas competenciales. Sí. Es decir, dicho coloquialmente para nuestro público, quienes no sean abogados, que las autoridades se meten en lo que no les compete. Exactamente. Pensemos en los casos, por ejemplo, casos importantes y casos muy significativos que nos tocó. Más allá de lo que cada quien piense o crea, no quiero meterme en ese tema, sino simplemente plantear el problema. ¿Qué es lo que tienes en un caso de interrupción del embarazo? ¿Qué es lo que tienes en un caso de píldora el día siguiente? ¿Qué es lo que tienes en un caso de matrimonio de personas del mismo sexo? Pues son problemas competenciales. Esta acción la puede hacer la Federación o la puede hacer el Estado tal de la Federación, o lo puede hacer la Ciudad de México. Entonces, la persona a la que la autoridad de X entidad federativa le impide llevar a cabo una interrupción del embarazo o le impide casarse con la persona que ella quiera, tiene un problema ella de violación a derechos humanos. Pero la pregunta final es: ¿eso lo puede hacer el Estado? ¿O eso le corresponde a la Federación? ¿O eso no le corresponde a nadie? En fin, esas son las preguntas que están alrededor de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la impresión que uno tiene es que se están defendiendo derechos todo el tiempo, cosa que sí, pero atrás de la discusión de los derechos está la discusión de las competencias, como un gran fondo, como un gran escenario, voy a decirlo así, de la discusión jurídica en nuestros tribunales. Algo que en muchas ocasiones llama la atención también al público es que muchos de nuestros asuntos judiciales, en cualquier instancia, consumen un tiempo en ocasiones muy largo. Y en el caso de las resoluciones del Tribunal Supremo, es decir, de las Supremas Cortes, vemos que la Corte mexicana tiene a veces un caudal de asuntos que se mide en miles, es decir, en cifras de 4 dígitos. Mientras que algunas Supremas Cortes, como la norteamericana, tiene un cúmulo de asuntos sumamente pequeño. Sí. Y por eso en muchas ocasiones trabajan casi sin rezago, mientras que otras cortes trabajan con espacios de tiempo muy largos. ¿A qué se debe esto? ¿Y cuál es quién está bien, quién está...? Yo creo que son sistemas que se construyeron históricamente de manera muy diferente. Nosotros lo que tenemos es en el mundo lo que se ha definido, yo creo que es un tipo ideal, una idealización para poder ordenar el material. Pero tienes dos posibilidades: o lo que se llama el sistema de justicia estadounidense, donde todos los tribunales pueden hacer funciones de constitucionalidad, o el sistema europeo, donde solo un tribunal, el Tribunal Constitucional, puede hacer esa función. Yo creo que el modelo no es así tan binario, en fin. Pero más allá de si esto es así o no, el modelo mexicano es rarísimo. ¿Por qué? Porque es un modelo que arranca muy a mediados del siglo XIX y que va evolucionando a partir de sí mismo.
Yo creo que no copiamos nosotros realmente soluciones del derecho comparado, sino que fuimos ajustando a los distintos problemas. El problema que tenemos nosotros es que la Suprema Corte cierra todo el sistema de los tribunales colegiados, cierra todo el sistema de los juzgados de distrito y adicionalmente controla todas las interpretaciones constitucionales. Es verdad que hay mucho trabajo en la Suprema Corte, han crecido los números, pero tampoco creo que en la definición técnica haya rezago, porque rezago sería todo aquello que trabajando bajo un determinado ritmo no puede sacar en un año, ¿no? Si este año entran 100 y yo solo puedo sacar 80, pues me quedan 20 de rezago y esos 20 se acumularán al siguiente año hasta que se llegan unas cifras espantosas, porque sí tienen cuando se da el rezago geométricamente. Pero realmente yo creo que la Corte no ha tenido una condición de rezago. Tiene una ventaja la Corte que es poder enviar los asuntos a los tribunales colegiados. Entonces creo que el modelo mexicano, a mí en lo personal, me parece que cumple todas las funciones ideales que deben cumplirse en la justicia constitucional y sus números son manejables. Ahora, que se pueden hacer algunas reformas, que hay algunos asuntos que son tan reiterados, algunos asuntos que están tan definidos, algunos asuntos que realmente no vale la pena que se ocupe el tribunal, eso sí también lo creo. Todas las decisiones de todos los tribunales, de todos los estados, suben al Poder Judicial de la Federación. De verdad necesitamos que se haga una revisión de constitucionalidad en un juicio de arrendamiento en donde toda la doctrina legal, toda la doctrina jurídica ya está definida. Yo no sé si esto tiene algún sentido. Creo que hay cosas que debieran finalizar en los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas. No todos los asuntos, yo entiendo que hay una preocupación de los abogados para que sus asuntos sigan subiendo a la justicia federal, pero hay una parte muy importante que verdaderamente son asuntos, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero son asuntos de cajón, de machote. ¿Por qué? Porque simplemente es la misma discusión. ¿Estoy obligado a pagar esto en estos casos? Si pasaron estas cosas, sí. Bueno, esos asuntos realmente hay que verlos con el mismo cuidado, hay que trabajar sobre ellos, pero no generan ninguna necesidad de que la justicia federal se ocupe de eso. Yo creo que esto reduciría enormemente las cargas de la propia justicia federal y claro, enfrentaría el problema que muy bien señalas de la dilación en la resolución de los casos. Que también justo es decir que en otros países que tienen la apariencia de muy ágiles en su sistema judicial, las cosas no son iguales. Digamos, un asunto del orden civil o mercantil, un asunto de cobrar una indemnización o una cuenta o algo, pues en países como los Estados Unidos es algo larguísimo en relación a México. Es decir, sí, efectivamente. ¿Por qué razón? Porque las personas ven en las series o en las películas, en fin, que el juicio para juzgar a una persona con un jurado, por ejemplo, se lleva con gran celeridad. Sí, pero lo que las personas no saben es el tiempo desde que se dieron los hechos hasta que llegan a la audiencia, ¿no? Ahí es un tiempazo. ¿Por qué? Porque están esperando en una fila, en una cola, como decimos aquí en México, para que mi asunto pueda ser visto frente a un juez. Y ahí hay otra dilación enorme. Claro, porque efectivamente en la película el juicio dura 27 minutos, que es lo que dura esa escena. Exactamente. Lo que no sabe la gente es que esa persona que delinquió muy probablemente ha estado en libertad porque pagó una fianza, una caución, y esta persona está ahí esperando a que algún día la llamen. Hay que formar un jurado, hay que sentar al jurado, hay que limpiar el jurado para que no tenga ahí algunas distorsiones y después va a la audiencia. Y en la audiencia, pues sí, rápidamente está la acusación, está esto, y rápidamente se resuelve. Otra cosa que pues tú, tan distinguido abogado, lo sabes muy bien, pero es interesante compartirlo con el público, es la gran cantidad de cosas que se hacen por el sistema judicial para que los conflictos no lleguen a un juicio, ¿no? Todas las medidas que se están buscando para ajustar a las personas, arreglarse, pagar indemnizaciones, en fin, lo que se tenga que hacer para no sobrecargar al sistema. Eso también me parece que en México lo podríamos o lo deberíamos estar reforzando. Que estos métodos alternativos que prácticamente estamos inaugurando o casi cortando el listón de inauguración en ello, ¿verdad? Y pienso yo, pensemos en algunas materias penales, va una persona distraída en el auto hablando en su celular o lo que sea,
choca con la persona de enfrente, yo supongo que la persona que quedó lastimada lo que le interesará es que le paguen el collarín, le paguen la consulta médica, las radiografías, el coche pueda circular, etc. Pero la verdad, uno estar interesado en que por un accidente de este tipo que estoy señalando se vaya la persona a la cárcel, no, pues realmente no. Entonces hay un mal sistema ahí y nos está forzando a ir a presentar denuncias penales para las aseguradoras, una gran cantidad de trabajo que la gente no suele ver, pero que consume mucho tiempo y muchos recursos cuando lo que nos gustaría es encontrar formas prácticas para resolver esos problemas. Claro, hay otros que sí ameritan prisión y castigos y otras cosas, pero podría despresurizarse una gran cantidad de cosas. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con el doctor José Ramón Cosío. Continuamos nuestra plática con José Ramón Cosío sobre temas muy importantes. Dos temas que le quisiera yo preguntar a este gran jurista, y a ver si él, estoy seguro con su talento, me da las respuestas muy para nuestro público, siempre pensando en nuestro público no abogado. Y las preguntas son de un tecnicismo complicado para fuera de lo jurídico. La accesibilidad al amparo, por una parte, ha mejorado, podemos acceder con más facilidad, hay las mismas limitaciones de siempre, y al final, la relatividad de la sentencia. Es decir, ¿a quién le sirve la sentencia de amparo? Bueno, en México el sistema que tenemos, hay que recordarlo para el público, tenemos un sistema federal. Hay tribunales que son federales y hay tribunales que son de las entidades federativas. Entonces, ahí hay una mezcla muy grande de tribunales. Rápidamente hay tribunales militares de jóvenes que cometieron algún ilícito, agrarios, laborales, electorales, civiles, penales, administrativos. Es una gran cantidad de tribunales, a veces solo se piensa en el Poder Judicial de la Federación o en la Suprema Corte, pero de verdad hay una enorme cantidad de tribunales. Y estos tribunales, ¿qué es lo que hacen? Resuelven los litigios que se le llevan. Pueden ser desde pensiones alimenticias, despidos injustificados, la comisión de un delito, una gran cantidad de cosas están encomendadas en su resolución a los tribunales. Y tenemos en este sentido la pregunta que es muy buena, todos la posibilidad de promover un amparo para que sepamos que aquello que el juez resolvió, cualquier juez, se ajusta o no se ajusta a la Constitución. Básicamente, digamos, ese es el problema central. Entonces, ¿hay más personas litigando en amparo? Sí, hay más personas litigando en amparo. Yo creo que la accesibilidad al juicio amparo ha mejorado para aquellos que pueden acceder a los juicios. Creo que ahí sí hay que hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque muchas personas no pueden acceder a la justicia. Y no pueden acceder por dos razones. Una, porque no tienen el conocimiento, la comprensión de que eso que les afecta, eso que les duele, se puede hacer litigio. Hay que llevarlo con un abogado porque los litigios son procesos muy técnicos y uno solo es difícil que pueda entender la cantidad de cosas que se están produciendo allá adentro. Y hay un segundo problema que a mí me preocupa más que el anterior, y es que hay muchas cosas que a la sociedad le afectan y no pueden ir a juicio. No porque no tengan el dinero, sino porque materialmente eso que a mí me puede doler mucho, eso que a mí me puede afectar mucho, el derecho no lo reconoce como algo que pueda ser dirimido en un proceso. Entonces hay pedazos, voy a hablar así, de la sociedad, de los conflictos, de los dolores humanos que nunca van a ir a un juicio. De ahí creo que hay un problema importante. Pero el amparo sí, francamente, ha mejorado. Sin embargo, se está presentando desde mi punto de vista un problema. Como la ley de amparo y las reformas son relativamente recientes, hay que limpiar la ley con interpretaciones, con ajustes. Cuando dice 5 días, los 5 días se cuentan a partir de hoy, los 5 días se cuentan a partir de mañana, una gran cantidad de asuntos técnicos que se vuelven a presentar en el derecho, y creo que estamos en un momento donde la ley se está ordenando, se está limpiando. Luego hay cosas también que me parecen muy delicadas, por ejemplo, la relación entre procesos penales y ley de amparo.
porque los procesos penales actuales, los acusatorios orales, no estaban hechos, o el amparo no está hecho, como se quiera ver la relación, para que convivan adecuadamente. Entonces ahí también están generándose varios problemas, varias fricciones que creo que están haciendo que el amparo no dé todos los resultados de protección que debía estar generando. Correcto. Sí. ¿Y la relatividad de la sentencia? Bueno, la relatividad ha sido, yo creo que el tema central. Yo en lo personal estoy a favor de los efectos generales. ¿Qué quiere decir esto para el público general? Lo siguiente: si yo voy y promuevo un amparo y gano, el efecto de la sentencia en principio me aplica solo a mí. Y alguien que esté al lado va a decir, oiga, pero yo estoy exactamente en la misma situación de este señor, pues promueva su amparo. Porque el efecto relativo de la sentencia es que solo protege a aquel que fue a juicio, desde luego, y obtuvo una sentencia favorable. Muy bien. ¿Con qué se ha tratado esto de paliar? Con la Declaración General de Inconstitucionalidad, que es que cuando la Corte acumula un cierto número de decisiones de inconstitucionalidad de las normas generales, es decir, que la ley emitida por un órgano, por un Congreso, por una legislatura de un Estado es contra la acción, cuando se logra un cierto número, la propia Suprema Corte de Justicia puede expulsar, esa es la metáfora, del ordenamiento a esa disposición, y entonces sí ya no se le aplica a nadie. Entonces, ha sido el pequeño avance que hemos ido teniendo, pero me parece que todavía se podría apostar, en el buen sentido de la palabra, por la ampliación. Y hay una cuestión interesante: cuando se determinó la Declaración General de Inconstitucionalidad, se dejó fuera todo el ámbito fiscal. ¿Por qué razón? Porque el Estado se nutre de esas contribuciones y consecuentemente pensó que sería muy peligroso que los tribunales dijeran, pues mañana se declara inconstitucional el impuesto sobre la renta o de cierta otra contribución, y consecuentemente nadie la tributa. Entonces también me parece que esa excepción en materia impositiva pues tampoco tiene una justificación, dada la estructura suprema de la Constitución respecto a todas las normas del orden jurídico. La enseñanza del amparo ha mejorado, desde luego. Cuando yo estudiaba en esta facultad, en un solo curso, en un solo semestre, Sí. Veíamos garantías y amparo, es decir, dos materias muy complejas. Ha mejorado, pero veo todavía que, por ejemplo, el Poder Judicial tiene que tener su propio sistema de educación. Sí. Sí, yo creo que cuando estudiamos era garantías y amparo. Hoy creo que un solo curso de derechos humanos no alcanza. ¿Por qué? Porque son los derechos humanos de fuente constitucional y los derechos humanos de fuente internacional. Eso me parece que debían ser 2 semestres. De otra forma, es muy complicado que los chicos que están estudiando entiendan esto, y al menos un curso de amparo más un curso de controversias y acciones. Es decir, lo que antes era un curso, creo que hoy se tiene que dividir en 4. En 4. Sí. Y esa es la razón, o cuáles son las razones adicionales por las cuales el propio Poder Judicial tiene que tener casi su facultad. Yo creo que el Poder Judicial hace bien en tener sus propias escuelas. ¿Por qué? Porque el derecho es tan extraordinariamente dinámico y los casos van apareciendo. Pongo un caso central en estos días, que es la Declaración Especial de Ausencia, la que se generó con esta ley de las personas desaparecidas. Como un juez que tiene enormes cargas de trabajo, que todo el día está tratando de resolver asuntos, tiene al mismo tiempo la posibilidad de ir a tomar cursos, de actualizarse, de saber qué cosas salieron nuevas. Entonces creo que se combinan 2 cosas: el hecho de que yo esté como juzgador produciendo normas jurídicas, sentencias, resolviendo conflictos, etcétera, y al mismo tiempo que tenga yo una sede donde vayan y me expliquen, donde podamos discutir entre colegas las cosas que están pareciendo. Entonces creo que las facultades de Derecho hacen muy bien en generar los conocimientos generales, y después vienen todos los procesos de educación continua, que por cierto esta facultad lo hace muy bien, para poder ir adecuando el cambio del derecho. Yo creo que un abogado que no se actualiza, en pocos años acaba siendo historiador del derecho. ¿Algo más que quisieras agregar para nuestro público? Muy contento, muy agradecido de haber vuelto a la facultad. Y aquí estaré dando ya clases próximamente con mucho afecto, y muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos. Muchas gracias a ti, José Ramón Cosío, por habernos aceptado la invitación para platicar. Muchas gracias a la Facultad de Derecho de la UNAM. Generoso. Y a ustedes, muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares, y nos veremos en la próxima.